En este caso tenemos una válvula que estaría tratando de regular temperatura. Esto es muy probable que sea porque estamos dejando pasar vapor, por ejemplo. Entonces el vapor lo estamos usando para calentar algo. Entonces, tenemos un TCB, quiere decir que es estamos ejerciendo un control de temperatura automático. Entonces esta válvula seguramente va a estar permitiendo, digo vapor, pero también podría ser agua caliente o cualquier fluido caliente o inclusive frío también, porque si estoy enfriando, también podría hacer pasar más o menos caudal de algún fluido frío, por ejemplo un glicol, una salmuera, un aceite frío. Cualquiera sea el fluido que estemos usando para enfriar o calentar, esta válvula nos va a permitir hacer la regulación y de esa manera controlar la temperatura de salida. En este caso, es un dispositivo que está tomando, si se acuerdan los dibujitos que vimos hace rato, esta X significa que es un capilar. O sea que podría ser, por ejemplo, podría tener acá algún líquido que se dilata o inclusive podría ser un bimetal. Podría ser alguno de esos materiales metálicos que sufren dilatación con la temperatura y acciona la válvula corrigiendo el valor de temperatura de salida. Por ejemplo, las cocinas, no sé si alguna vez desarmaron ustedes el horno de una cocina, de esta de gas natural, y van a ver que la válvula que regula el gas que ingresa al horno tiene un automático que usted lo tiene que tener presionando un cierto tiempo hasta que el quemador del horno calienta y si observan, van a ver que es un alambre finito, como si fuera un tubito, que va conectado o va posicionado, digamos, cerca de la llama del quemador. Entonces, cuando uno enciende el quemador del horno, la llama calienta ese tubo, ese capilar, ese bimetal. Entonces hay que tenerlo un cierto tiempo, no sé, 30 segundos, minutos, hasta que eso se calienta, dilata y entonces mantiene activada la válvula de gas que alimenta el horno. Porque si la llama se llegara a apagar, entonces yo voy a tener un escape de gas en el horno, lo cual lo hace muy peligroso. Entonces, apenas desaparece la llama, ese dispositivo detecta la disminución de la temperatura e inmediatamente cierra la válvula. Es una medida de seguridad en el caso del horno de la cocina. Y hay válvulas que tienen un sistema parecido, así con un capilar, que sirven para hacer regulación o control de temperatura en este caso. Bueno, y después, bueno, están estas otras que aparecen simplemente con la letra FD, FC, o FO, o FO, o FL, o FI, que son simplemente para válvulas que se activan ante fallas. Se abren cuando falla o cierran cuando falla. Para nosotros serían normalmente cerradas
o normalmente abiertas. Y son válvulas simplemente que van a accionarse ante una falta de algo. Si falta aire o si falta gas, entonces la válvula se acciona automáticamente. Bueno, después los pilotos, sellos, enclavamientos. Esto es si, por ejemplo, tengo una condición AND, o sea, si esto y lo otro, o puede ser también OR, si esto, U, lo otro. Eso me sirve para indicar también acciones lógicas. Bueno, ahora, como elemento primario, es decir, el dispositivo que va a ir en primera instancia a registrar la variable física, por ejemplo, podría tener dos sensores que me estén haciendo análisis de gases, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, que dice oxígeno. Entonces, el oxígeno y combustible, o sea, acá hay como una mezcla que está ingresando al dispositivo y está determinando la relación oxígeno-combustible. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo el control de la llama de un quemador, de una caldera, de un horno, de algún dispositivo de calentamiento, de tratamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, está haciendo un doble análisis, dice, por eso hay dos símbolos, en este caso de oxígeno y combustible. Entonces, cuando aparece la letra A, ya saben que es un análisis. La I de indicador y la T de transmisor. O sea que esto lo que está haciendo es, está enviando y al mismo tiempo está mostrando la relación oxígeno-combustible que hay en este punto del proceso. Y el numerito de abajo ya sabe que representa el lazo del cual se está analizando. Bueno, en esta diapositiva tenemos una medición de caudal a través de un elemento que se llama placa orificio. De eso, placa orificio es un disco. Tienen que imaginarse la cañería con bridas y un disco que tiene un orificio. Ese orificio, que puede estar centrado o puede estar desplazado, permite en el flujo del gas o del líquido que nosotros estamos queriendo medir su caudal, permite algo así como cuando ustedes, por ejemplo, están regando con la manguera, supongamos una manguera de media pulgada y ustedes quieren hacer llegar más lejos el chorro de agua. Entonces, ¿qué hacen? Reducen el diámetro apretando la cañería y haciendo que salga el chorro mucho más delgado. Entonces, la placa orificio haría eso, como que yo estoy a lo largo de una cañería de un diámetro mayor, estoy poniendo una placa que me reduce abruptamente el diámetro de la cañería y entonces eso hace de que aumente la velocidad del flujo. Cuando yo logro aumentar la velocidad del flujo, voy a provocar una disminución de presión. Entonces, en el caso de la placa orificio, se puede colocar un dispositivo que me permita medir la diferencia de presión
Y con la diferencia de presión yo puedo medir la velocidad, y con la velocidad y el área de la cañería, a partir de su diámetro, podemos calcularlo, y de esa manera puedo determinar el caudal volumétrico. Entonces, en este primer gráfico yo tengo un flow, y acá la E no sería tensión, sino sería elemento primario. Quiere decir que lo que me están indicando es que en la placa orificio yo estoy poniendo un medidor de caudal como elemento primario. Lo mismo en el dibujo de al lado, nada más que acá estoy tomando en un punto anterior y posterior de la placa. O sea, acá, por ejemplo, podría ser una medición diferencial. Y acá, bueno, acá ya está indicando que envía la información neumática midiendo presión diferencial, o sea, tomando antes y después de la placa, tomando esa información y enviándola ya como una señal neumática. En el dibujo que está abajo a la izquierda, también sería una placa orificio, nada más que está indicada que es de operación rápida, o sea que yo la puedo acceder a la placa, sacarla, ponerla de forma más rápida. Y en el caso de el tubo Pitot o Venturi, también es un dispositivo que reduce el diámetro de la cañería, nada más que lo hace ya no con una placa, sino es un tubo. Esto, si alguno de ustedes por ahí ayudó, por ejemplo, en desarmar un calefón, el accionamiento que tiene automático los calefones para abrir y encender el quemador, o sea, abrir el gas y encender el quemador, cuando uno va y abre el agua, tiene un Venturi que detecta la diferencia de presión, y esa diferencia de presión activa un diafragma que está solidario a un perno, a un vástago, un ejecito, y ese ejecito acciona una aguja que deja pasar el gas. Entonces, también el Venturi sirve para producir diferencia de presión, fundamentalmente disminuir la presión en la salida del Venturi, y eso también me permite a mí provocar algún accionamiento, o también lo puedo usar para medir, o lo puedo usar para indicar el flujo o el caudal del flujo de algún gas o de un líquido en una cañería. O sea que también por diferencia de presión me permitiría medir. Y bueno, este sería una tobera, o también puede ser el de un Venturi. La tobera también es una disminución del diámetro, nada más que también lo hace progresivamente, como si fuera una flecha, digamos así. Pero también el objetivo es el mismo, reducir el diámetro interno de la cañería y producir aumento de velocidad y diferencia de presión. En todos los casos, sea un Venturi, sea una tobera, sea una placa orificio, lo que estamos indicando es un elemento primario de medición de caudal, un FE. Y por supuesto el numerito me está diciendo el lazo 69, 72, 73, 75, 76, 77. Bueno, acá seguimos con otros ejemplos también de medición de caudal, elemento primario, en un Venturi también, en la tobera. Esta es una repetición del anterior. Y en este caso, en un canal medidor, el canal medidor le llaman a
cuando el dispositivo de medición es como un pedazo de tubo que está bridado, roscado, y que se pone entre la cañería, e internamente tiene algún dispositivo. Por ejemplo, los electromagnéticos tienen un campo que atraviesa el fluido y produce una desviación de moléculas polares, y de esa manera pueden medir velocidad. Un vertedero también es una deformación mecánica que tiene internamente, o la turbina, que sí es una ruedita que hay efectivamente dentro de la cañería, que está permitiéndome medir la velocidad del flujo. También en estos casos son elementos primarios de medición de caudal. Y bueno, el rotámetro ya lo mencionamos. Acá está midiendo, está indicando. Acá también está midiendo el volumen, o sea, está haciendo un totalizador. Acá también es un elemento primario que transmite eléctricamente la información al controlador de caudal, y de ahí vuelve también a enviar la señal eléctrica a un elemento de accionamiento, sea una válvula o lo que fuera. Y en este caso, al tener un FT, ya no es un elemento primario, sino que tiene el sensor más el transmisor. Es decir, que en este caso ya yo lo que tengo es un cabezal de medición que toma la señal de caudal y la convierte en una señal eléctrica. O sea que aquí está junto el elemento primario más el transmisor, y envía de esa manera una señal eléctrica seguramente al punto de recepción, que puede ser un controlador, un PLC, lo que fuera. O sea que en este caso ya tenemos elementos primarios de caudal, indicadores de caudal, controladores de caudal o transmisores de caudal. El transmisor va a ser el que me va a tomar la información de la cañería, el indicador va a ser el que me va a mostrar en el display, en este caso totaliza, o sea que también me está mostrando no solo el caudal, sino que puede estar, muchos de estos dispositivos te tiran el caudal, te muestran cuántos metros cúbicos hora, y en una línea de abajo o al costado te dice el volumen que ya está acumulado en el tiempo que está haciéndose la medición. Entonces decir, bueno, ya esto empezó hace una hora y yo estoy enviando 10 metros cúbicos por hora, entonces abajo te dice volumen totalizado 10 metros cúbicos porque transcurrió una hora. Y en la hora siguiente aparecerán 20 metros cúbicos, y en la hora siguiente aparecerán 30 metros cúbicos, y así te va marcando, te va mostrando el total. Bueno, y ya pasando a otra variable, por ejemplo, conductividad. La conductividad también es una variable física que se mide mucho para tratar de indirectamente medir concentración. Por ejemplo, yo quiero medir en un equipo lavador que esté usando soda cáustica o algún detergente o algún elemento cáustico. Por lo general los cáusticos se usan para lavar, porque eso desarma todo lo que es materia grasa. Entonces yo puedo tener en un tanque de limpieza, de lavado, por ejemplo, producto al 1%, o sea, el producto químico mezclado en el agua al 1%, o sea, una parte en 100.
Entonces, yo lo que hago es medir la conductividad y después voy a una curva de calibración donde yo sé que si tengo el 1% de concentración, eso corresponde a una conductividad, supongamos, de 50 milisiemens por centímetro. O si tengo 100 milisiemens por centímetro, bueno, corresponderá a una concentración de un 3, un 4, un 5%. Entonces, de esa manera, yo puedo determinar la concentración de un cierto producto en una cañería, en un tanque, donde sea, midiendo la conductividad. Entonces, en este ejemplo tengo una unidad primaria de conductividad y lo estoy registrando a través de una señal eléctrica, mando a un registrador de conductividad. Bueno, en este caso tenemos un solo ejemplito de conductividad. En el otro dibujo que tenemos debajo, ya tenemos medición de corriente. Bueno, en este caso, por ejemplo, tengo un motor que está conectado a una paleta, un agitador dentro de un tanque, y en este caso estoy haciendo una medición de corriente y aparece de nuevo IE. No es corriente y tensión, sino es un elemento primario de medición de corriente. Y de ahí también a través de una señal eléctrica lo estoy mandando a un receptor que puede ser otro elemento a un transmisor o podría ser a un controlador que ya tiene una entrada para señal eléctrica. Y, por ejemplo, en este caso dice que está usando un transformador de intensidad. O sea, ustedes saben que la corriente yo la puedo medir abriendo el circuito y midiendo específicamente la corriente, o la puedo medir de forma indirecta a través del campo magnético que genera la corriente que circula a través de, en este caso sería a través de los cables de conexión del motor. Cuando yo no quiero abrir el circuito, ustedes ya han visto que pueden usar, por ejemplo, una pinza. Y también vienen unos dispositivos que creo que ustedes estaban intentando medir corriente en laboratorio y estaban usando unos transformadores de intensidad. Bueno, son del mismo tipo. En este otro ejemplo vamos a medir densidad o peso específico. Entonces aparece la letra D y la letra T ya es un transmisor. O sea que esto mide y transmite densidad. Tomo la señal eléctrica y la acondición. Bueno, en este caso no es eléctrica, sino es neumática. O sea, estoy acondicionando la medición de densidad y estoy transmitiendo esa información neumática a partir de una medición de presión diferencial. Por eso toma 2 puntos de medición. Bueno, yo también podría medir densidad mediante alguna onda. En este caso sería una fuente radioactiva. Entonces yo, por ejemplo, si emito partícula, qué sé yo, alfa,
Entonces la hago atravesar un fluido y en función de la intensidad de radiación que llega al elemento receptor, se puede medir también la densidad. Entonces, en este caso, fíjense que hay una fuente de un lado y del otro lado hay un receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone el elemento emisor de un lado, el receptor del otro lado, o el detector del otro lado, y de esa manera, cuando la onda radioactiva atraviesa la cañería, por ejemplo, en función de la intensidad de radiación que llega al receptor, se puede medir la densidad. Esto es cuando yo no quiero tomar contacto con el fluido, entonces uso otra forma, otro método para medir. También en algunos casos podría usarse ultrasonido, en algunos casos. Eso depende mucho de los fluidos. Bueno, y una vez que tengo el elemento primario de medición de densidad, bueno, en este caso lo estoy enviando a un registrador que está en el lazo 60. Bueno, el otro esquema que tenemos acá es de espesor. O sea que voy a medir, en este caso, en un transportador puede ser una cinta, seguramente a lo mejor está pasando sobre la cinta, está transportando algún producto, entonces se quiere medir, se mide, mejor dicho, el espesor del producto que está transportando, entonces en función del espesor yo puedo saber la cantidad de producto que se transporta. Estoy haciendo una medición continua ahí del espesor. En este caso es un transmisor de espesor. Y en este otro caso también vuelve a medir espesor a través de una fuente radioactiva. Bueno, sigamos. En este caso estamos midiendo humedad. En este caso es un registrador de humedad, M, para medir humedad. Y directamente está tomando eléctricamente la señal y la está registrando. Bueno, la humedad, nosotros tenemos varias formas de medir la humedad. Yo puedo medir humedad absoluta, que es cuántos gramos de agua hay en un kilo. Por ejemplo, si estoy midiendo humedad del aire, van a ser cuántos gramos de vapor de agua en el aire por kilogramo de aire seco. Podría medir humedad del suelo, podría medir humedad de un producto, o sea, supongamos que yo llevo, no sé, estoy transportando azúcar y quiero saber qué contenido de humedad tiene, o cemento, o cal, no sé, alguna forma de medir humedad en gramos por kilogramo de la contiene, o también se puede medir humedad relativa. Cuando yo hago medición de humedad relativa, tengo que medir el valor absoluto con respecto
a la humedad de saturación. La humedad de saturación es el contenido de humedad que como máximo puede contener un determinado medio. Eso por lo general depende de la temperatura. En el caso del aire, yo sé que a determinada temperatura puedo contener como máximo, no sé, le pongamos 30 gramos de vapor de agua por kilo de aire. Entonces, cuando yo hago la relación de la humedad absoluta en 10 gramos por kilo de aire frente a los 30 gramos por kilo de aire, ahí sacaré 1 dividido 3, sería un 33% de humedad relativa. O sea que yo puedo medir humedad absoluta o puedo medir humedad relativa. Bueno, ahora hay muchos dispositivos. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando usábamos el Arduino, hay dispositivos que me permiten medir temperatura y humedad relativa, porque tienen un material semiconductor ahí que cambia sus valores con el contenido de humedad en el aire. Y antiguamente lo que se hacía era lograr condensar el vapor de lo que contiene al agua, o sea, del aire o de la sustancia. Se ponía un espejito solidario a una celda Peltier, que la celda Peltier lo que hace es enfriar. Entonces yo iba regulando la corriente de la celda e iba provocando que la temperatura disminuya. Cuando la temperatura disminuía y producía la condensación del vapor que contenía el aire, entonces en ese momento se producía una gota de rocío que modificaba la reflexión del espejo. Es decir, el espejo se empañaba y ahí yo iluminaba el espejo con un LED o con una fuente de luz y en un receptor ponía un fototransitor y detectaba esa intensidad de luz. Esa intensidad de luz con el espejo limpio, digamos, me daba un cierto valor de corriente que era proporcional a la corriente que estaba yo enviando a la celda Peltier. O sea, yo tenía que conocer qué corriente estaba enviando a la celda Peltier. Entonces, si no se producía el empañamiento del espejo, se iba aumentando la corriente de la celda para que enfríe más, y llegaba un momento en el cual se enfriaba a una determinada temperatura que producía la condensación, se alcanzaba el punto de rocío, el espejo se empañaba y la luz que se reflejaba disminuía, o sea, la intensidad de luz que se reflejaba disminuía. El sensor detectaba el momento ese y tomaba el dato de la corriente. Con el dato de la corriente yo sabía la temperatura de la Peltier, porque la temperatura de la Peltier es función directa de la corriente. Con ese dato iba una curva, se llama una carta psicométrica, y sacaba el valor de humedad relativa. Era medio laborioso, pero se hacía así. Ahora ya no necesitamos la Peltier ni las fuentes de luz, porque los sensores semiconductores que hay que modifican su resistividad con el porcentaje de humedad lo hace mucho más fácil. Pero seguramente igual tiene un medidor de corriente con algún generador de corriente constante o de tensión constante. Eso ya dependerá del fabricante cómo lo diseña, y luego acondicionar esa señal en función de la carta psicométrica, porque va a ser tal valor de intensidad de corriente, tal valor de humedad relativa, o tal valor de tensión, tal valor de humedad relativa. Bueno, de ahí hay que mandarlo
a un punto a un micro seguramente, para poder hacer la conversión, elaborar el programa y poner en un display indicador y luego almacenarlo en memoria para hacer el registro. Bueno, todo eso está simbolizado con este globo. Y en este otro tenemos un horno donde hay un elemento primario, un burner, o sea, sería como un detector de llama o un detector de un quemador, que también está como elemento primario y luego lo manda al dato de llama a través de una señal eléctrica para que lo muestre, o sea, un indicador de burner. En este caso, bueno, los medidores de llama, ¿cuál es el tema con la llama? Que nosotros tenemos alta temperatura. No sé si alguna vez charlamos sobre la llama, pero yo en la llama puedo tener en el punto más caliente 1700 grados. Y en los puntos más fríos puedo tener 500, 600 grados. O sea que en la llama puedo tener temperaturas realmente muy altas, entonces no podría poner un semiconductor ahí porque se va a evaporar, ni tampoco podría poner una resistencia porque también se va a recalentar. Entonces, en estos casos, si bien se puede poner algún metal que soporte alta temperatura, como un tungsteno, un molibdeno, pero los que más se utilizan son los medidores por radiación. Es decir, hay una celda que mide la onda electromagnética que se genera en el momento en que se enciende el quemador. Entonces la llama, como tiene distintos colores, eso genera una onda electromagnética, una luz, digamos así, pero podría yo medir el ultravioleta o podría medir el infrarrojo, el azul, el rojo, el amarillo, y en función de eso, ese detector de llama que está midiendo onda electromagnética me genera una señal que va a ser proporcional a la temperatura de la llama. En algunos casos puede ser simplemente un detector de llama y en otros casos puede ser un medidor de temperatura de llama.